Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a seguir resolviendo otro ejercicio. En el proceso de ACOM para la producción de cloro, una mezcla seca de ácido clorhídrico en forma gaseosa y aire pasan por un catalizador caliente que promueve la oxidación del ácido. El aire utilizado está con un 30% en exceso del necesario teóricamente. Hay que calcular, inciso A, el peso del aire suministrado por 1000 libras de ácido. Inciso B, la composición en peso del gas que entra a la cámara de reacción. Inciso C, suponiendo que en el proceso se oxida el 60% del ácido, hay que calcular la composición en peso de los gases que salen de la cámara. Bueno, tenemos que hacer, como ya sabemos, el diagrama para que podamos ver qué es lo que sucede. Este ejercicio ya me están diciendo que las 1000 libras de ácido es mi base de cálculo. Y bueno, vamos a ver entonces. Dice que el ácido clorhídrico se mezcla con el aire. Quiere decir que entonces voy a tener una entrada donde voy a tener ácido clorhídrico y aire. Entran al reactor y del reactor voy a tener ciertas salidas. El ácido clorhídrico, el aire, ya sabemos que tiene oxígeno y nitrógeno. El nitrógeno no entra dentro de la reacción, por lo tanto el oxígeno con el ácido clorhídrico es lo que voy a tener como reacción. Entonces sería ácido clorhídrico más oxígeno, que lo que me va a dar, me dice que el proceso es para la producción de cloro, entonces me tiene que dar cloro más, bueno, ¿qué es lo que resulta de esto? Agua. Por lo tanto, ¿qué voy a tener de salidas? Voy a tener cloro, voy a tener agua, que son mis productos. Como me dicen que la reacción es a un 60%, entonces quiere decir que también ácido clorhídrico que no reaccionó, y oxígeno y nitrógeno también. Entonces mi diagrama de flujo sería este que está aquí. Como dijimos, mi base de cálculo, esta ya estaba predeterminada, que van a ser 1000 libras de ácido clorhídrico. Aquí me está diciendo que el aire está a 30%. Recuerden que la reacción se lleva a cabo en un 60%. Bueno, entonces, en base a esto yo puedo empezar a hacer mis cálculos. Me están diciendo entonces que de las 1000 libras de ácido clorhídrico, solamente el proceso se lleva a cabo y se oxida en un 60%. Entonces, si lo multiplicamos por 0.6, me van a quedar que son 600 libras de ácido clorhídrico que van a reaccionar, por lo tanto 400 es lo que no reacciona, y esta ya la puedo poner como una de mis salidas, que son 400 libras. Bueno, ya tengo un dato de salida. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Pues bueno, podemos hacer también un balance por componentes. Por ejemplo, de hidrógeno. Aquí tengo hidrógeno que está en la entrada del ácido clorhídrico, hidrógeno de esta salida de ácido clorhídrico e hidrógeno de también esta salida de agua. Bueno, voy a poner entonces así como nombrar las corrientes. Y esta corriente la puedo nombrar como A, para que yo pueda calcular las libras de agua que va a ir en la corriente, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo quedaría mi balance de hidrógeno? De la siguiente forma. Serían las 1000 libras, es lo que entra de ácido clorhídrico. La voy a multiplicar, vamos a transformar de estas libras a libras mol, y de libras mol por las libras mol que tengo de ácido clorhídrico transformadas a hidrógeno, y de hidrógeno vuelvo otra vez a convertir a peso, que es en litros. Entonces la forma rápida quedarían 36.5 por 1, y esa sería mi primera entrada, igual a las 400 libras de salida de ácido clorhídrico. Vuelvo otra vez a hacer la transformación, que en este caso serían entre peso molecular 36.5 entre 1 más A, que serían las libras de agua, y pues bueno, hay que transformarlas, sería entre el peso molecular y multiplicada por el agua contiene 2 libras mol
de hidrógeno. Si se fijan, aquí tenemos una ecuación con una sola incógnita, entonces rápidamente podemos resolver que las A libras de agua me dan de 147.94, y esta ya es otro valor de salida que sería 147.94 litros. Bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer? Dijimos entonces que de estas 1000 libras de ácido clorhídrico que entraron, 600 se van para la reacción. Entonces, pues bueno, vamos a utilizar esos datos, ¿sale? Y dijimos que entonces son 600 libras de ácido clorhídrico, se van a ir para la reacción, pero las vamos a transformar a libras mol. En este caso me quedarían 16.43 libras mol de ácido clorhídrico que se van para la reacción. Y me quedarían entonces, aquí son 16.43, recuerden hacer la regla de 3, aquí serían 4.10, aquí serían 8.2 y aquí también 8.2. Bueno, todos los resultados sabemos que es porque se lleva a cabo una reacción al 60%. ¿Qué necesito? Necesito saber la cantidad de oxígeno real y luego en el exceso para poder calcular el nitrógeno. Entonces hay que calcular la reacción ahora al 100%, pero bueno, no hay que olvidar que esta es la reacción, lo que en realidad se formó de cloro y también se formó de agua. Entonces hacemos la regla de 3, aquí me quedarían 27.39, aquí serían 6.84, aquí serían 13.69, que bueno, estos datos no los voy a necesitar, simplemente el que necesito sería este del oxígeno. Ok, entonces dijimos que en realidad se va a necesitar 4.10 libras mol de oxígeno, pero necesito calcular al 100%, ¿verdad? Entonces, estas 6.84 libras mol de oxígeno las voy a multiplicar por 1.3, que es el exceso que me están pidiendo. El resultado serían 8.89 libras mol de oxígeno, entonces que entraría en exceso. Esto sería el 21%, como el 79%, esto es para calcular el nitrógeno, y haciendo la regla de 3 me queda que es de 33.45 libras mol de nitrógeno. Esto también es un dato de salida. Entonces entrarían 8.89 libras mol de oxígeno, pero solamente necesito 4.10 para la reacción. Entonces, ¿qué es el oxígeno que sale? Pues bueno, vamos a ponerlo, serían 8.89 libras mol de oxígeno que entra menos las que reaccionan. El resultado serían 4.79 libras mol de oxígeno que sale o que no reacciona, ¿no? No reacciona. Y bueno, ya tenemos entonces otros datos, y bueno, lógicamente todos estos datos pues hay que transformarlos de libras mol a libras respectivamente para tener nuestros datos, en este caso de salida. Vamos a tener entonces que de cloro habíamos calculado que son 8.2 libras mol, y de agua también se formaron 8.2, como lo habíamos visto, 8.2 libras mol de agua. Vamos a transformarlas respectivamente a sus estas transformadas a libras, y esas 8.2 también me van a dar los 147.94 libras que habíamos calculado. De cloro entonces serían 8.2 libras mol transformadas a libras, quedarían 582.2 libras, ok,
De oxígeno, las que ya habíamos calculado, que serían 4.74 transformadas a libras, serían 153.28, y las libras mol de nitrógeno, que serían 33.45 libras mol transformadas a libras, quedan como 936.6 libras. ¿Okay? Esto me da un total, vamos a ponerlo en la parte de arriba, de 2.220.02 libras de salida. Y con esto, pues bueno, ya puedo calcular entonces el porciento en peso. ¿Cómo le hago? Serían 400 entre 2.200, luego 582 entre 2.200 y así sucesivamente. Y vamos a poner los datos, que sería aquí el 18%, serían 400 entre 2.000, luego 582 entre 2.200, me da de 26.2%, el otro serían de 6.9%, el otro sería de 42.1% y el otro sería de 6.66%. Pues bueno, esto es la composición en peso de los gases que salen de la cámara. En este caso sería la resolución del inciso C. Y pues bueno, me falta calcular entonces el peso del aire suministrado por mililibras. Bueno, ya esto ya lo habíamos calculado. Las libras, que en este caso serían 8.89 y 33.45. Bueno, el resultado de aquí serían de 42.34 libras mol de aire, que equivalen también a 1.227.8 libras de aire. En este caso, este sería el inciso A. Y para el inciso B me piden calcular la composición del gas de entrada. Para el gas de entrada dijimos que entran las 1000 libras de ácido clorhídrico más lo que entra del aire. Entonces serían las 1000 libras de ácido clorhídrico más los 1227.8 libras de ácido clorhídrico, son libras, estos serían de aire. Estas son en libras. Y pues bueno, entonces con estos datos ya puedo calcular el porciento en peso. Vamos a poner entonces, aquí sería el ácido clorhídrico, aquí sería de oxígeno y de nitrógeno. Bueno, ahora es las libras, aquí serían 1000. Aquí serían las transformaciones de estas 8.89 libras mol, que son las que ya habíamos calculado, las 33.45. Aquí de oxígeno serían 284.48. Estas libras mol transformadas serían 936.6. Y pues bueno, el total serían 2.227. Y haciendo el porcentaje en pesos serían 1000 entre los 2227 y luego serían 284 entre los 2287, así sucesivamente. Bueno, los datos quedarían como el 45%, aquí sería un 12.8% y aquí sería un 42.2%, y este sería el resultado del inciso C. Nos vemos para la próxima.